Buenas noches, estamos en vivo ahora en un programa más de La Resistencia. Esta vez tenemos a un invitado especial, podríamos decir, porque Ignacio Bosler, Nacho, un colaborador de nuestro medio, con importantes y grandes artículos, ¿no?, de investigación que tiene, y en este caso, bueno, para dar comienzo rápidamente a este tema, que como verán se trata de las sociedades anónimas deportivas, las famosas SAD, esto es en Argentina para quienes nos ven desde afuera, y la polémica que se ha generado en torno a todo este revuelo político, ¿no?, esta intromisión de parte del gobierno, que para analizarlo, bueno, tenemos varios temas, hay varios puntos, es un tema que abarca una cuestión social, cultural, tema económico, tema, bueno, la batalla cultural justamente también, podríamos decirlo, modelos de ligas en el mundo, ¿no es cierto? También de cómo puede ser gestionado un club, asociaciones deportivas. Por eso es a lo que nos referimos al fútbol en este caso, y bueno, un modelo que, bueno, el presidente Javier Milei dijo en su momento que le gustaba el modelo inglés en una entrevista con Alejandro Fantino, y acá un gran artículo de Ignacio Bosler que estuvimos publicando en la resistenciaradio.com, donde, bueno, el extenso artículo valía la pena comentarlo en vivo, y quién mejor que él para dar explicaciones y que se pueda entender de la mejor manera qué significa esto, para que la gente entienda qué significan las sociedades anónimas deportivas y las implicancias en general. Vamos a tocar varios puntos. Así que bienvenido, buenas noches, Ignacio. Bueno, Rami, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches para vos y para todos los que se están sumando. La verdad es que ya hacía rato que nos debíamos algún vivo sobre algún tema en particular y qué mejor que este, siendo que los dos somos de hecho futboleros. Imagino que vos también sos socio de tu club, como es mi caso. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias y esperemos que podamos aclarar un par de dudas de las tantas que se estuvieron promoviendo a lo largo de los últimos meses, inclusive de varias mentiras que se han emitido por parte de algunos funcionarios de La Libertad Avanza. Y esto no quiere decir precisamente que acá vayamos a defender al Chiqui Tapia, ni mucho menos como un paladín de lo nacional y popular, ni mucho menos, siendo que es un personaje que, por ejemplo, le brinda su apoyo político a Deportivo Riestra, que es una SAD encubierta en el fútbol argentino, ¿no? Digo, un club que con 1.200 socios y un estadio para 4.000 personas ascendió 5 veces en 10 años, sin ayuda externa me parece muy raro, ¿no? Siendo que Chacarita, por ejemplo, Deportivo Morón, son clubes con más de 11.000 socios, contra un club pequeñísimo de 1.200, pegado a la cancha de San Lorenzo, ¿no? Que ni siquiera tiene un estadio con capacidad para primera. Pero bueno. Bueno, ya dando esa introducción, vamos a empezar con algunas preguntas simples para que la gente entienda un poco, porque, claro, es fácil criticar, pero los que critican no tienen argumentos, bueno, cometen varios errores por no entender del tema. Y bueno, básicamente dirigido también a los obviamente que quieren entender acerca de esto, y por qué cuáles son las críticas que podemos hacer. Por otro lado, bueno, para comenzar de preguntarte, ¿qué son las sociedades anónimas deportivas y para qué? ¿Cuál es el objetivo del gobierno en esto? Ok, es una pregunta que podría parecer sencilla, pero tiene varias cuestiones a aclarar en este sentido. Partamos de un estado de la cuestión, si se quiere, ¿no? Hasta la fecha, como la mayoría sabrá, las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país, como puede ser la Asociación de Fútbol Argentino, prohíben la afiliación de las sociedades anónimas dentro de lo que son sus competencias. Dicho de otra forma, para que un club pueda ser permitido dentro de las mismas o dentro de la AFA, si se quiere, debe organizarse jurídicamente como una asociación civil, un estatus que en este país lo regula la ley de asociaciones civiles, entre otras normativas, ¿no? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto?
que en Argentina los clubes sociales y deportivos se constituyan bajo la figura legal de lo que se entiende como asociación civil sin fines de lucro, básicamente tiene varias implicancias legales importantes que afectan no solo su funcionamiento, su organización, sus objetivos. En esencia, una asociación civil sin fines de lucros es una entidad jurídica que está conformada por un grupo de personas que voluntariamente se agrupan para perseguir un objetivo en común que no es en este caso el lucro o el beneficio económico, ¿bien? En este sentido, al no perseguir un lucro económico, justamente este tipo de entidades no pueden distribuir sus ingresos entre sus socios o menos aún entre sus dirigentes. En su lugar, los recursos que se generan dentro de esta organización, por ejemplo, por medio de cuotas sociales, de ingresos por eventos, de sponsorizaciones, todo se reinvierte en el mismo para cumplir con una finalidad social y deportiva. Algo que naturalmente no sucede en una sociedad anónima deportiva porque las mismas básicamente lo que persiguen son fines de lucro, ¿bien? Por eso no existe la obligación de reinvertir en el club las ganancias que se generan, no así en el caso de lograr un buen rendimiento económico, que se convierte en la prioridad en este mismo sentido. Entonces, en Argentina los clubes deben destinar sus fondos a la mejora de sus instalaciones, del desarrollo de sus actividades deportivas, de sus actividades sociales, culturales, cumpliendo con los objetivos que ya están instituidos en sus estatutos de cada club en particular. ¿Bien? Ahora bien, hay un tema que no es menor, que en este debate se pasó por alto increíblemente, a mi juicio, que es que la cuestión jurídica es un tanto enrevesada. ¿Y por qué digo esto? Porque es paradójico de que estemos hablando de privatización de los clubes cuando los clubes ya son privados. Es decir, la figura jurídica de una asociación civil, en este caso, implica también su carácter privado, porque no hay participación del Estado en esto. Que el Estado deba asistirlos, porque, por ejemplo, los incluye en, digamos, una política deportiva de masas y que la política deportiva de masas siempre pesó en los clubes, eso es indudable. Ahora bien, ¿qué implica la sociedad anónima deportiva? No implica privatización. Lo que implica en todo caso es desocialización, en el sentido de que en el momento en el que el socio vota por convertir su club en una sociedad anónima, deja de ser socio. Lo que le queda luego es ver si puede tomar acciones, que no es lo mismo, sería otro tipo de asociación, una participación accionaria. Entonces, en este contexto, y como para ir finalizando, que un club sea una asociación civil sin fines de lucro implica que directamente no se puede convertir en una sociedad anónima o en otro tipo de entidad jurídica que persiga fines de lucro sin un cambio profundo en su naturaleza jurídica que implica una modificación de sus estatutos y en muchos casos inclusive implica la disolución de la asociación original. Y es justamente el carácter de asociación civil lo que protege en muchísimas ocasiones el patrimonio de un club, porque puede ser utilizado legalmente únicamente para fines sociales, deportivos y culturales de la institución. Es decir, es una disposición que protege los activos del mismo, algo que no pasa cuando un club, por ejemplo, se convierte en una empresa, sino que todos los activos empiezan, obviamente, a estar destinados a la persecución de fines económicos, ¿bien? O mercantiles, si se quiere. Bien, ahora, pasando a lo que existe actualmente, esta polémica, ¿cuál crees vos que es el objetivo del gobierno, digamos, de convertir a los clubes de fútbol, ¿no es cierto? Llevarlos a una sociedad anónima deportiva que implique la desaparición, ¿no es cierto?, en general, de lo que los clubes como hoy existen actualmente, con las modificaciones en general de sus estatutos y ya no existir más, ¿no es cierto?, ese socio, ¿no es cierto?, que interviene en toma de decisiones, pero el objetivo, ¿vos crees que es porque
el gobierno necesita dinero, está en un apriete de dinero, o hay algunos otros intereses más, digamos, necesita los dólares, como se suele decir. Bueno, hay bastantes respuestas posibles en la medida de que hay un montón de actores involucrados en este sentido, ¿no? En principio, recordemos que el debate por la SAT no es algo nuevo. Esto nos remonta ya a la década del 90, con el intento de Macri de comprar a Deportivo Español, de mudarlo a Mar del Plata y de cambiarle el nombre. Ahora bien, como vos aclarás en este sentido, hay un poco de interés económico, porque en esencia vos fijate que mientras Bullrich se mostraba triste porque el Chelsea, como dice ella, no podía comprar a Independiente y ella quería que le paguen todas las deudas y que le armen un equipazo, también mencionaba que la inversión de las sociedades anónimas en el fútbol argentino implicaría entre 3.000, 4.000 y 5.000 millones de dólares, según cifras que ella misma manejó. Y además hay que tener en consideración que bajo, digamos, la figura de asociación civil, los clubes en Argentina se encuentran exentos de pagar un montón de impuestos, cosa que las entidades privadas no. En ese sentido, sí, tiene mucho, digamos, tiene mucho de lógico verlo por ese lado. Y también hay otro tipo de cuestiones, que acá no se está persiguiendo la libertad, como diría, la libertad del socio de elegir, como diría Sturzenegger o como dirían Macri, sino que por el contrario lo que se está haciendo es obligar a un ente privado, como la Asociación del Fútbol Argentino, a modificar su estatuto para permitir a distintas figuras jurídicas con las cuales digamos, no comparte o no avala. Entonces, que se hable de libertad en este sentido, a mí me parece una gran falacia. En última instancia, sean sinceros, digan realmente lo que están buscando, que es el desembarco de millones de dólares de vaya a saber uno dónde, porque si hay algo que acá no se ha mencionado, es que en todo el mundo funcionan las sociedades anónimas, pero si nos fijamos en la Liga Mexicana, por ejemplo, son muy pocos clubes los que pueden explicar de dónde viene toda esa plata, ¿no? Entonces, hay más de una cuestión implicada en este sentido. Y aparte, algo que a mí me resulta bastante llamativo es que se hable tan libremente de libertad, valga la redundancia, cuando se está hablando de algunos clubes que podrían llegar a privatizarse y su situación económica es bastante delicada. Entonces, habría que hurgar un poco más detenidamente qué clase de libertad se está hablando cuando te dicen o privatizás tu club o el mismo desaparece por deudas. Entonces, son varias cuestiones que podríamos ir abordando en ese sentido. Está muy bueno lo que dijiste acerca de la comparativa con México, ¿no? Y todos los capitales. Algo de lo que también, bueno, uno siguiendo el fútbol se lee y sigue, ¿no? A veces el día a día de estas implicancias internacionales, ¿no? En lo que refiere a algunos clubes y a algunos, como los modos de financiamiento, sobre todo en el caso de México, donde existen investigaciones acerca de, bueno, la procedencia y los orígenes de los fondos, donde existen, ¿no es cierto?, los cárteles mexicanos, que por ahí hay todas ellas a lo que nos referimos, ¿no? De quienes financian, digamos, a estos clubes, en lo que refiere a un lavado de dinero también, ¿no? Hay investigaciones importantes acerca de eso, y esto es lo que podría, imagínense, si pasa en México, tranquilamente podría significar que vengan capitales desde México, y lo digo, si bien no tengo una sospecha clara, pero bueno, en Córdoba, mi club Talleres de Córdoba, bueno, ha tenido alguna influencia en su momento de capitales mexicanos, con algún dirigente, y bueno, eso, hace algunos años hubo una detención acerca de un Y, dirigente que estaba en Talleres. eh, Recordarás quizás, ¿no? Eh, y qué dirigente, ¿no? Porque ahora salieron todos los paladines de la libertad a postularlo para la AFA, al final no midió y no terminó presentándose, ¿no? Qué dirigente que... y bueno, eso es a lo que iba, ¿no? Y también, más allá
del caso de México también tendríamos que nombrar, porque como decía, por ahí se trata también de una batalla cultural, ¿no? Porque si hablamos de capitales que podrían ser de dudosa procedencia, y en un país como Argentina, donde la justicia no funciona, porque por ahí leía un comentario de alguna de las críticas que hacían al artículo que habías publicado, pero sin leerlo, como te digo, son comentarios que hacen la gente sin leer, no entiende absolutamente nada, donde decían que esto iba a terminar con la corrupción de la AFA, la corrupción en los clubes, que los clubes estaban manejados por el narcotráfico, estaban manejados por la corrupción, por delincuentes, por criminales. Bueno, y que esto era una solución. Claramente no lo es de ninguna manera, eso no es ninguna solución. Y aparte que están buscando una solución en algo que deberían enfocarse por otro camino, que es la justicia argentina, que es la que debe funcionar en ese sentido a la hora de investigar cualquier tipo de ilícito, ¿no? En este caso en los clubes. Bueno, en ese caso, mira, Rami, yo quisiera, si me dejas, hacer un par de aclaraciones. En principio, yo entiendo que en el imaginario colectivo está esto de que los clubes son dirigidos por los barras y por los narcos. Ahora bien, yo preguntaría, ¿qué clubes? Porque en mi caso, River terminó con el problema de la barra, poniéndole derecho de admisión desde la misma institución, lo que luego replicó también la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso ¿qué te demuestra? Que la idoneidad en términos dirigenciales y de la voluntad política de terminar con la violencia y con los negocios de los barras dentro de la institución, cuando uno le pone un poco de voluntad, lo soluciona rápidamente. Hoy los borrachos del tablón no pueden ingresar en el Monumental, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quien piense que a partir de convertirse en sociedades anónimas los clubes van a terminar con el problema de la corrupción, yo les diría replantéenselo, porque, por ejemplo, en febrero de este mismo año, la diputada Juliana Santillán, junto con el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, tuvieron su primer reunión con el primer grupo interesado en desembarcar capitales privados en las sociedades anónimas argentinas, el grupo 777, 77, aguardame un segundo, ya te 777 Partners, que justamente iba acompañada la imagen de un tuit de Santillán que decía futuro prometedor para el fútbol argentino, y un par de días después salió la noticia de que el mismo grupo había perdido el control accionista mayoritario del Vasco da Gama de Brasil justamente por fraude económico. Y no pudieron terminar de comprar la totalidad de acciones del Everton porque los mismos aficionados del club se lo impidieron, justamente por los malos manejos dirigenciales que habían tenido en el resto de clubes europeos, como el Estrella Roja, el Standard Liège de Bélgica, entre muchos otros. Entonces, yo particularmente le diría, replantéense qué clase de capitales y qué clase de empresas quieren ustedes que dirijan a sus clubes. Porque en todo caso, vamos a estar de acuerdo que si hay algo que necesitan los clubes en este momento delicado de la economía nacional, primero es idoneidad en el manejo dirigencial. ¿Y esto qué quiere decir? Que los clubes de barrio o los clubes de fútbol de primera división en Argentina no se pueden manejar como un almacén de barrio, ¿sí? Los clubes fueron creados para almaceneros a finales del siglo XIX, del siglo XX, fueron mejorados por abogados y fueron muchas veces a la quiebra gracias a empresarios inescrupulosos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No porque uno esté en contra del Assad, como es mi caso, quiere decir que no quiera idoneidad dirigencial en sus clubes. ¿Y a esto a qué me refiero? Que tiene que haber gente especializada en el manejo del mismo. No digo que el presidente, no digo que el vicepresidente, pero que inmediatamente la tercera figura tiene que ser un experto en marketing, en comercialización, etcétera, etcétera. De eso no me cabe ninguna duda. Y por otro lado, necesitan gestión macroeconómica, es decir, necesitan un momento de economía nacional en el que les permita plantear sus estrategias a largo plazo, algo que en Argentina particularmente hace mucho que no sucede. Bien.
Y por otro lado, sí, decir que ni más ni menos que el Poder Judicial haga su trabajo, ¿no? También encárguense de reclamarle al Poder Judicial lo que se le debe, lo que le corresponde hacer. Saludos a todos los que están viendo este vivo hoy, este día jueves, acá en Argentina, y a todos los que nos están comentando, y gracias a Ezequiel Ortiz por la colaboración, por estar presente. Bueno, decíamos también estas comparaciones, ¿no? Con los temas, con otras ligas, pasamos, y hablabas del Chelsea, ¿no? Que ni Bullrich sabe pronunciarlo, ¿no? Vamos a hablar un poco de ese modelo inglés que, qué casualidad, ¿no? Se están dando las noticias, justo nos viene lo que pasa con el Manchester City, este club que cuyos capitales provienen de Emiratos Árabes Unidos. Digo porque si hablamos de la batalla cultural también, siempre digo, bueno, al final nos quejamos de los pobres musulmanes, islámicos que están deambulando en Europa, pero cuando vienen de saco y corbata parece ser que con algunos millones, si son islámicos no importa, mientras traigan, ¿no es cierto?, los maletines con dinero y se apropien de los clubes, los hagan, ¿no es cierto? Hablamos de asociaciones civiles, populares, tradición, en este caso tradición de Inglaterra, apropiada por este ingreso, ¿no?, de capitales externos, principalmente de Medio Oriente, en este caso Emiratos Árabes Unidos, que, bueno, hoy nos deja esta noticia de que el Manchester City podría ser expulsado de todas las competiciones, no solamente de la Premier League, hacerlo descender porque finalmente se han encontrado los desmanejos, ¿no es cierto?, en este club y desde hace años que ha hegemonizado la liga. Otro de los problemas, ¿no?, también que trae la llegada de esos capitales, como por ejemplo pasa en Francia con el PSG, ¿no?, que provienen de Qatar. Hablábamos de dónde viene el dinero en el caso de México, y bueno, en Qatar, en el PSG en Francia, viene de Qatar, ¿no? El dinero que también financia al gobierno talibán en Afganistán, el gobierno que financia lo que llaman los extremistas islámicos, y parece ser que algunos no quieren ver, solamente hablan de libertad y de libertad de competir. No sé si tenés alguna opinión, algún detalle para hablar acerca también de esto, ¿no? Bueno, se han mencionado varios conceptos importantes, ¿no? En este sentido, voy a tratar de enlazar todo en una misma respuesta como para no extendernos tanto en este sentido. Bueno, sí, se habla del modelo inglés, mencionaste en algún momento batalla cultural, entre muchos otros conceptos que bien has mencionado. Bueno, a ver, el modelo SAT se ha popularizado exponencialmente desde la década del 70 a cada rincón del mundo, ¿no? En este sentido, en Inglaterra y en Italia prácticamente todos los equipos de primera división son sociedades anónimas, en España la mayoría, lo mismo sucede en Francia, que creo que los 20 equipos de la Ligue 1 pertenecen esencialmente a capitales privados, ¿no? Ahora, aquí a mi entender, lo que se busca no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de relación con el bienestar de los clubes, como diría Cunio Libarona, entre otros funcionarios, ¿no? En primera instancia, porque lo que acá más o menos dejaste entrever y que a mí me parece fundamental en este sentido es que el modelo sin fines de lucro justamente lo que fomenta es la inclusión. Los clubes, en lugar de perseguir beneficios económicos, están comprometidos o deberían estar comprometidos con el bienestar de la sociedad y de la comunidad en general, ¿no? En los casos de clubes de barrio, con su comunidad local, y en el caso de clubes un poco más grandes como San Lorenzo, River, Vélez, estamos hablando de una comunidad que quizás se conglomera en torno al éxito deportivo, ¿no? Pero en este sentido, lo que a mí me resulta importante es que lo que se vuelve visible en este sentido es que cuando los esfuerzos de los clubes dejan de estar en torno a iniciativas sociales, deportivas, educativas, cuando el foco de atención se vuelca hacia la maximización de las ganancias,
los clubes dejan de mantener, por ejemplo, cuotas accesibles, una amplia gama de actividades sociales, culturales, que son precisamente lo que permite la inclusión de los sectores menos favorecidos económicamente, ¿no? En un país en el que ya se superó el 50% de pobreza. Entonces, es esencial en esta discusión reconocer la función social de los clubes, que le brindan la posibilidad a los jóvenes más vulnerables, por ejemplo, de ingresar a un lugar y de sentirse parte de una comunidad, independientemente de su origen social, de su origen económico, y eso es algo que pocas entidades les pueden ofrecer en este marco, ¿no? Entonces, mediante cuotas accesibles, mediante programas gratuitos, muchos clubes lo que hacen es facilitar actividades deportivas y recreativas a pibes y pibas a los que se les está ofreciendo una alternativa positiva a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? En este sentido, lo que hacen los clubes es básicamente actuar como una herramienta de prevención al ofrecerles alternativas a jóvenes que conviven con problemáticas como la delincuencia, como el consumo de sustancias ilícitas. Entonces, cuando este enfoque se distorsiona, porque un club se convierte en una sociedad anónima y se vuelca hacia el lucro, se reducen los recursos destinados a programas de prevención, a deportes, a contención social, y esto lleva a que potencialmente aumente la vulnerabilidad de todos estos jóvenes ante males sociales que son bastante comunes hoy en día en la Argentina, sobre todo, ¿no? Y por otro lado, lo que sucede es que se termina alejando al club de su identidad, de sus valores. No sé, pienso en clubes como el Ateneo Popular de Versalles, que en su momento tenía cine, teatro. Pienso en clubes como River, que tienen una universidad, San Lorenzo, que tiene un instituto, lo mismo Estudiantes, que tiene una escuela. Entonces, lo esencial de los clubes, a mi entender, es justamente la prevención social y toda la función comunitaria que una vez que el club pasa a ser una empresa, se deja de lado, obviamente, ¿no? Y también estamos hablando de que lo que potencialmente va a suceder con una posible privatización de los clubes es que una amplia gama de deportes y de actividades van a dejar de existir, porque eso es precisamente lo que sucede en cualquier sociedad anónima deportiva en el mundo, ¿no? Los clubes que hoy conocemos, que ofrecen desde fútbol hasta básquet, hasta hockey, natación, gimnasia artística, pilates, yoga, judo, todas esas actividades dejan de existir cuando un club se privatiza. Y esto me hace acordar mucho a lo que decía por medio de un tuit el Ministerio de Justicia, que afirmaba que gracias a esta modificación que planteaba el DNU, las sociedades anónimas lo que iban a hacer es brindar un mayor desarrollo deportivo en amplias disciplinas, cuando lo que pasa en el mundo es diametralmente opuesto. Como diría Milei, primero tenemos que hablar con los datos. Yo no voy a discutir opiniones ni sentimientos. No. Acá lo que tenemos que analizar es, ok, me hablan del modelo inglés, me hablan del modelo chileno, me hablan del modelo uruguayo o brasileño, que según Macri funcionaron bien. Y yo lo que analizo es que cuando voy a ver las sociedades anónimas en el resto de Sudamérica, como puede ser el Montevideo City Torque, el Club Bolívar, el Red Bull Bragantino en Brasil, son clubes que únicamente brindan el fútbol, y a lo sumo el fútbol femenino, pero no más que eso. Incluso es lo mismo que sucede en el caso de la Bundesliga alemana, donde, como vos bien sabés, el 51% del paquete accionario de todos los clubes tiene que quedar en manos de sus socios, de sus aficionados. Y en Alemania pasa básicamente lo mismo. A excepción del Borussia Dortmund, que a lo sumo tiene handball y tenis de mesa, el caso del Schalke, por ejemplo, no es mucho mejor. Apenas comprende el fútbol y el fútbol femenino, obviamente con sus categorías formativas. En el caso del PSG en Francia es lo mismo, únicamente fútbol, el Olympique Marsella, el Olympique Lyon. En el caso del modelo inglés es interesante, vos lo mencionabas, porque
el tan afamado modelo Citizen únicamente comprende el fútbol como deporte, incluyendo una cuadrilla de EA Sports, que sería lo que básicamente yo resumiría como un grupito de pibes que juegan al FIFA en la Play y lo consideran un deporte. Pero en el caso del Manchester United, en el caso del Arsenal, del Liverpool, son todos los casos iguales. Que igual, esto no es una crítica, simplemente una descripción, ¿no? Porque vos mencionabas algo que es cierto, que Milei señaló en su momento junto a Fantino que él admiraba el modelo inglés, porque les iba bien en Inglaterra, porque cotizaban en la bolsa. Lo que se olvidó de mencionar en ese momento Milei, que a mí me parece fundamental, y lo que no aclaró es que ahí en Inglaterra todo el espacio para la actividad deportiva no profesional también lo provee el Estado. Bien, el Brighton FC, por ejemplo, no tiene la necesidad de tener disciplinas como el rugby, como el tenis, piletas de natación, porque en Brighton el Estado municipal, si se me permite llamarlo así, es el que justamente promueve todas este tipo de infraestructuras y disciplinas para los ciudadanos, ¿no? Eh, Algo que yo no creo que el Estado Nacional en Argentina tenga muchas ganas de hacer, al menos en este gobierno, ¿no? Y por otro lado, porque son funciones que en este país las absorben los clubes de barrio. Por ejemplo, ¿dónde vas a hacer básquet? No lo puedes hacer en la calle, salvo que excepcionalmente vayas a una plaza que tiene 2 aros colgados, que tampoco duran mucho, seamos realistas. Ahora, si querés jugar al básquet, al handball, si querés hacer boxeo, patín artístico, patín carrera o lo que fuese, tenés que ir a morir indefectiblemente en el club de barrio. Y por último, para ir más o menos cerrando la idea, en un contexto en el que los clubes en el mundo fueron girando hacia las sociedades anónimas y fueron girando hacia intereses que tienen más que ver con la mercantilización del deporte que con valores sociales y comunitarios, me parece que es un acto de resistencia en última instancia reconocer que la idiosincrasia argentina de los clubes de barrio tiene mucho que ver con los valores comunitarios y con los valores sociales, porque lo que se persigue en última instancia no es tanto un fin económico como si no sacar a los pibes de la calle, ¿no? Entonces, tanta gente que yo escuchaba hablar y llenarse la boca de la batalla cultural y la batalla cultural y los valores y que somos moralmente superiores, y al final lo único que buscan es en última instancia un negocio. Bueno, y otra cuestión en esto, esta trampa también, ¿no? Que hablan de acerca de lo que es que va a ser libre, una libre competencia, una libre decisión de los socios. Para ir terminando, son 2 o 3 puntos que nos quedan. Este es uno. Te hablan de la libertad, ¿no es cierto?, de los socios que van a poder decidir si quieren convertirse en una SAD. Ahora, no es una trampa hablar de eso, ya que aquel primer club que caiga y vote eso, y capitales extranjeros, vamos a poner, por ejemplo, el Chelsea, ¿no? Que venga con sus capitales, o el Manchester City. Ahora, uno dice Manchester City, ya no nos olvidemos de que los capitales no son de Inglaterra, sino que vienen de otro lado, vienen de Medio Oriente. Entonces, si decimos esto, el primer club que caiga y que se vea favorecido por esa gran entrada de capitales, terminaría siendo como, por ejemplo, en el caso de lo que pasa en Francia, ¿no? Con el PSG terminando con el control absoluto y total de la liga, por ejemplo. Más allá de que a nivel internacional, por suerte, le va muy mal, por suerte le va muy mal al PSG. Pero en ese sentido sería una trampa hablar de libertad, ya que el resto caería como un efecto dominó, ¿no es cierto?, al verse casi obligados a tener que aceptar al pasado. Bueno, sí, es una lectura bastante interesante, ¿no? Hay distintas formas de interpretar lo que podría llegar a pasar, porque no deja de ser una cuestión un poco contrafáctica, ¿no? Yo prefiero basarme más que nada
en lo que son los modelos de los países vecinos que ya implementaron este tipo de medidas, ¿no? Como Uruguay, Brasil, Chile. Como diría Ramiro Marra, estos países que están evolucionados con respecto a la Argentina, ¿no? Vos mencionás un aspecto que es el de la trampa. Yo creo que vos en ese sentido tenés mucha razón, porque, por ejemplo, analicemos el modelo chileno, ¿no? Que según Macri funciona bien. Chile abrazó las sociedades anónimas deportivas en el año 2005, ¿bien? Los dos clubes más grandes o más importantes, si se me permite, de Chile son Colo-Colo y la U de Chile, ¿no? En el caso de Colo-Colo, primero fue gerenciado por quiebra y después sí pasó a ser de dominio de Blanco y Negro Sociedad Anónima. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Previo a ser una sociedad anónima, como mencionaba el histórico delantero chileno Carlos Caselli, en la sede de Cienfuegos, el Colo-Colo, por ejemplo, tenía rugby, tenía disciplinas como vóley, boxeo, tenía médicos y dentistas que atendían de forma gratuita a los socios y a los hijos de los socios. A partir de 2005, solamente fútbol. ¿Bien? De hecho, en 2020 estuvo a minutos de irse a la B. Entonces, no sé dónde está ese equipazo que le habían prometido. De hecho, creo que este año que está disputando los cuartos de final de la Libertadores con River, es la primera vez en 10 años que armaron un equipo más o menos como para llegar a una instancia de esta índole, ¿no? Pero bueno, en el caso de la U de Chile, por ejemplo, el caso es bastante similar, porque pasó a ser una sociedad anónima en el año 2007, a cargo de la empresa Azul Azul Sociedad Anónima. En el 2007 o en el 2006 sale campeón de la Sudamericana y desde ahí nunca más disputó un torneo internacional importante, ¿no? De hecho, en 2021, de nuevo, casi se va a la B por segunda vez en su historia. A día de hoy, después de décadas de ser una sociedad anónima, ni siquiera tiene un estadio propio. Juega en el Estadio Nacional de Chile. E incluso, si se fuese a construir un estadio, según el contrato que firmó con Azul Azul Sociedad Anónima, el estadio sería de la empresa y no de la institución, ¿no? Contrato que va a durar hasta 2052, o sea que tienen tiempo como para ir repensándolo. ¿Qué es lo que pasó en el caso chileno, por ejemplo, que tanto promociona Macri? Que los mismos que avalaban este modelo porque promulgaban honestidad, transparencia, proyectos de gestión y de infraestructura, son los mismos diputados que hoy en día reconocen abiertamente que se arrepienten de haber votado por las sociedades anónimas, como es el caso de Francisco Vidal, que reconoció en 2013 que el 85% de las sociedades anónimas estaban en la quiebra. De hecho, hay un estudio que yo cito en el artículo, por favor vayan a verlo, que reconoce que de 28 equipos que se analizaron entre la primera y la segunda división en Chile, solamente 4 son corporaciones civiles sin fines de lucro, y de esos 4, 3 son los equipos que menos pérdida y menos deuda han tomado desde entonces. Entonces, me están promocionando las sociedades anónimas para mejorar la gestión de los clubes, y en Chile pasó diametralmente lo opuesto. ¿Y por qué digo esto? Porque en Chile no hubo ningún caso de éxito y, sin embargo, todo el rebaño siguió el modelo de las sociedades anónimas. Y nadie me puede venir a decir que Chile tiene un torneo competitivo. De hecho, quedó afuera de los últimos 2 mundiales. La generación dorada chilena fue la última generación que se formó en los clubes como sociedades civiles. De hecho, reconocía el propio Claudio Borghi, el Vichy Borghi, que fue técnico de Chile, que una vuelta en diálogo con uno de los dueños de las sociedades anónimas, es decir, uno de los dueños de un club de Chile, le reconoció que él no iba a invertir dinero en la formación de juveniles, en el caso de un chico de 12 años, porque él solamente quería estar 3 o 4 años al mando del club. Entonces, lo que termina sucediendo a largo plazo es que el modelo sin fines de lucro termina siendo mucho más rentable a largo plazo, porque justamente lo que se persigue es
la formación no solo deportiva, sino también personal de las personas. Porque yo creo que la mayoría de nosotros, en nuestro caso, o al menos en mi caso particular, crecimos en un club de barrio, donde íbamos a hacer natación, donde salíamos, íbamos al buffet a comer un pebete o lo que sea. Y muchos de nosotros queremos ese espacio en última instancia porque tiene que ver con un espacio de distensión, de esparcimiento, de socialización, donde conocemos a nuestro primer grupo de amigos, donde nos formamos como personas, donde aprendemos a seducir señoritas, qué sé yo, lo que a uno se le ocurra, donde aprendemos a nadar, a andar en bicicleta, a jugar a la pelota, al básquet. Y en el resto de Sudamérica eso es precisamente lo que se está perdiendo. Los clubes que en Argentina eran una forma de socialización cuando se empezaron a implementar a fines del siglo XIX y del siglo XX, hoy justamente lo que están afrontando es esta misma amenaza de desocialización. Quiero hacer un anteúltimo punto, como te decía, después de esta explicación acerca, ¿no?, de lo que son los ejemplos de Chile, de Uruguay. Si bien son sociedades anónimas, claro, acá lo que se trata, por ejemplo, es, ¿no es cierto?, toda esa propaganda con los capitales extranjeros que podrían venir de Inglaterra, de Francia, de Portugal. Y un ejemplo que me gustaría preguntarte si es, diciendo como la frase pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Con esto que decías de la financiación de los clubes, el dinero que podría entrar en Argentina si, por ejemplo, viniera algún club importante, por ejemplo, como dicen, de Inglaterra, ¿no? Algunos de los importantes clubes, de los cuales dijimos recién, Manchester City, Chelsea. Supongamos que se apropian, ¿no es cierto?, de algún club importante. En este caso, vamos a decir, de Boca, ¿no?, o de Independiente. ¿Qué pasaría con esos jugadores que generalmente son vendidos al extranjero, al exterior, muchos de ellos, y, por ejemplo, pasa a ser, ¿no es cierto?, propiedad, Boca o Independiente, de Chelsea? Ese jugador, ¿no es cierto?, salido de la cantera del club, que generalmente son vendidos a sumas cada vez más importantes, ¿no? Se ha visto sumas más de algunos cuantos millones de dólares, ¿no? 5, 6 millones, 7 millones, y algunas figuras, ¿no? ¿Qué pasaría? Ese club podría transferir a ese jugador, a ese club de Europa, en este caso el Chelsea, por ejemplo, como una especie de cesión, con una opción de compra, o venderlo por una suma modesta, básicamente de club a club, por, no sé, una suma simbólica, $1 millón. Es decir, no entraría una cantidad de dólares a largo plazo, ya que estarían todos los clubes perteneciendo a clubes extranjeros, en este caso ingleses. Los jugadores seríamos un semillero Argentina, del cual se llevarían fácilmente las grandes potencias se llevarían a los jugadores casi gratis, ¿verdad? No habría grandes fichajes en este sentido, ya que los transferirían a Europa por medios mucho más accesibles para ellos. Bueno, mira, es muy buena tu pregunta, Rami, en este sentido, porque es precisamente uno de los grandes mitos que se manejan en este sentido cuando se debaten este tipo de temas, ¿no? Te voy a responder con la evidencia empírica y con lo que sucede hoy en día en el mundo. Todos aquellos que creen que va a venir el Manchester City y que va a invertir dinero en Argentina y que va a mejorar la cancha de Independiente y que le va a armar un equipazo, como decía Mauricio Macri, yo les recuerdo que en el caso tanto del Manchester City como del Bayern Múnich tienen un equipo cada uno en la Liga Uruguaya. Tanto River como Racing de Uruguay son propiedad del Manchester City y del Bayern Múnich respectivamente. Y díganme cómo le va a este tipo de clubes, en primera instancia, ¿no? Ahora bien, siguiendo con el ejemplo que vos brindabas, ¿no? Supongamos que viene el City o que viene el Chelsea, que compran a Independiente o que compran a Deportivo Armenio. Por favor,
recordame el tema Independiente porque quiero hacer una aclaración después, ¿no? Pero supongamos que vienen y compran a Independiente indefectiblemente, ¿no? Hay un problema con esto. Lo que yo no entiendo cómo nadie dice en primera instancia es que la inversión capitalista busca generar una ganancia, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, creo. Si no hay plusvalía, no hay capitalismo. El problema es justamente de dónde viene esta ganancia, ¿no? Porque supongamos que vos sos el City o sos un árabe, ¿no? Y compras a Independiente por 100 millones de dólares, supongamos, invertís 150 millones más para comprar, no sé, a Messi, a De Bruyne, a quien vos quieras, e Independiente obviamente sale campeón. Acá el problema es que la ganancia que puede llegar a alcanzar Independiente saliendo campeón con esa inversión jamás va a respaldar a la misma. Sencillamente porque el fútbol produce bienes limitados. Se puede aumentar un poquitito, supongamos que un poquitito la ganancia por la televisación, pero no es que va a venir la televisación japonesa, por ejemplo, a comprar los derechos de la Liga Argentina, de una liga con 28 equipos, que es un desastre, que es inmirable, que no sabemos cuándo juega nuestro club, que tenemos que estar buscando constantemente a ver qué partidos hay, y encima el partido que te ponen es Defensa y Justicia contra Deportivo Riestra, con todo el respeto del mundo lo digo, ¿no? Entonces, a lo que apunto es que esa gran inversión que tanto se promete jamás se va a dar porque no se va a respaldar. Pensar eso es ridículo. O sea, no se va a vender más merchandising, no va a haber aumentos importantes en las cifras de los sponsoreos. Y lo que vos mencionabas sobre el tema de los precios de los futbolistas y de las ventas de los futbolistas es que ningún pibe de la juvenil, ningún juvenil de ningún club va a valer más por el hecho de que lo compre el Manchester City. En realidad, de hecho, corremos el riesgo de que valgan menos, porque como no serían capitales sueltos en este caso, sino que serían partes de grupos mayores que pondrían la inversión, si el City, por ejemplo, comprase Independiente, entonces, en vez de comprar a un pibe a los 20 años, se lo va a llevar a los 18, cuando inmediatamente cumpla la mayoría de edad. Y es, digamos, esto es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Hoy en día Vélez tiene un problema, por ejemplo, con uno de sus juveniles que está por quedar libre y no quería firmar contrato justamente para poder irse a Europa. Eso va a seguir existiendo. O sea, es ridículo que se va a mejorar en ese sentido, sino que por el contrario, esto va a empeorar, porque el grupo inversor lo que busca es justamente generar ganancias. Y el juvenil le va a servir mucho más en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que en esta liga. Y si no, podemos analizar, por ejemplo, el caso del Troyes, del equipo francés de la segunda división, que en 2020 fue adquirido por el City Football Group, mismo grupo del Manchester City, que lo llevó a primera, le sacó a todas las figuras, de primera descendió nuevamente y estaba peleando los últimos puestos la temporada pasada de la segunda división francesa, compró a Savinho, un brasileño que lo compró por 6 millones de euros, precio récord para la historia del Troyes, y Savinho se fue del club francés automáticamente al Girona, que estaba peleando los puestos, los principales puestos de la Liga Española, y el precio récord de transferencia del equipo francés jamás disputó un solo partido. De hecho, esta temporada está jugando en el Manchester City, y Savinho, la compra más cara de la historia del club francés, jamás disputó un solo partido. Entonces, quiero decir esto de una manera decorosa, pero a mí me da la impresión de que hay un lavarropas, ¿bien? Más que otra cosa. No sé si me explico en ese sentido. Bueno, sí, la verdad que te has explicado lo suficiente como para que se entienda este tema tan importante, ¿no? Hoy en día en la política. Da mucho más para hablar porque es un tema mucho más extenso. Se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a continuar en otro momento, seguramente, esta gran charla futbolística, ¿no es cierto? También. Y bueno, nada, Ignacio,
es mi primer vivo con vos, así que bueno, un placer haber estado juntos en este vivo hablando de este tema. Y bueno, invitado seguramente para otra ocasión. Y lo último que quieras, nos queda un minuto simplemente para que cierres. Bueno, muchísimas gracias a vos, Rami, a todas las personas que se estuvieron conectando, que estuvieron dedicándonos su tiempo. Mi reflexión final es simplemente algo que creo haber mencionado en el transcurso del vivo, y es que si bien los clubes en Argentina están afrontando una situación económica y financiera muy complicada, la solución nunca es vender el problema, porque de hecho... miren, si no, la cantidad de sociedades anónimas que han desaparecido a lo largo de todo el mundo, que creyeron que con la privatización del club iban a sanear al mismo, y eso es algo que en Argentina, de hecho, jamás funcionó, desde Racing, Ferro, Mandillú, Argentinos Juniors, estuvo gerenciado y todos salieron mal. Entonces, lo que necesitan los clubes en Argentina es abrirse a los capitales privados, sí, sin duda, como hizo Estudiantes bajo la administración de Verón, en la cual la empresa Experiencia Fútbol, por ejemplo, dispuso de dinero privado para la finalización del estadio, a cambio de la explotación de algunas plateas y de algunos sectores del club. Digamos, yo no creo que ningún socio esté en contra de eso. Es siempre preferible antes que vender una parte del club a un inversionista, a un árabe, por ejemplo, que si hace las cosas mal, después a dónde lo vas a ir a buscar. Porque Pasarela, porque Aguilar, porque todos los nefastos dirigentes que tuvo River, hoy por hoy no pueden salir tranquilos a la calle. Ahora, en el caso de Al-Duahid, yo no creo que nadie lo vaya a perseguir a Arabia después para insultarlo, digamos, ¿no? Entonces, creo que la inversión de capitales privados en los clubes en Argentina es muy factible, es algo que fácilmente podríamos coincidir en que soluciona muchos problemas, pero la realidad es que el problema en sí son los dirigentes y la falta de intervención en la vida institucional de los socios de los clubes, ¿no? Porque es muy fácil, como pasa en Independiente hoy en día, que venga Grindetti, personaje del PRO, ¿no? Porque cuando se habla de privatización se habla inmediatamente de Independiente, qué casualidad, ¿no? Es muy fácil que el día de mañana aparezca un dirigente y diga, che, la situación del club es insostenible, tenemos que privatizarlo o desaparecer. Pero en el interín hubo un montón de cosas que no se hicieron bien y un montón de cosas en las cuales los socios no se hicieron cargo tampoco. Entonces, los clubes necesitan idoneidad de la dirigencia, necesitan de sus socios y necesitan también de estabilidad macroeconómica en el contexto nacional. Bueno, finalizamos. Dijiste Juan Sebastián Verón y me recordó a que él apoya un modelo intermedio, dice, ni la SAD ni el modelo de la AFA, algo de lo cual yo por lo menos estoy de acuerdo. Preferiría un modelo más nacional en lo que refiere a Alemania, el modelo alemán, en el sentido estrictamente futbolístico, ¿no? De ese 51% de los socios, esa es mi opinión. Vamos seguramente a tocar ese tema también en otro momento, sería el modelo más rescatable desde mi punto de vista. Eh, por lo cual, bueno, tocaremos en otro momento ese tema. No sé si vos estás de acuerdo, sí o no, simplemente después lo tocamos, ¿no? Absolutamente, yo creo que quedaron un montón de cosas en el tintero que no llegamos a abordar por una cuestión de tiempo. Así que bueno, saludos a todos los que nos han estado viendo, saludos a quienes también están suscriptos al canal, suscríbanse si no, dejen su like, y a todos los que nos han estado siguiendo, los comentarios, los aportes, el apoyo, a quienes se suscriben a nuestro Patreon también para que podamos seguir, ¿no es cierto?, con esta labor y con estos vivos que, bueno, son tan enriquecedores porque, como verán, hablamos de fútbol, de economía, de política. Acá Ezequiel Ortiz también, muchas gracias por los comentarios, es que espera una segunda parte. Nos alegra que les haya interesado este nuevo especie de tema, ¿no?, que hemos tratado. Buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Bueno, dijiste pibes en un momento, así que sos muy inclusivo. Te felicito, muy bien, gracias. Les pibis.
ahí está, ahí lo resumiste bien. Saludos a todos, saludos a Horacio que también está detrás de cámaras.